En este video vamos a hablar sobre el algoritmo de ordenación llamado Insertion Sort. Lo vamos a implementar dentro de esta función llamada orden3, la cual consiste de estas pocas líneas de código, y vamos a combinar el uso de un for, un while y un if. Vamos a ver primero con estos valores desordenados 58, 21, 42, 51, 12, 15, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a comenzar comparando el segundo elemento de la lista con el primero. Si en este caso este elemento es menor al 58, vamos a colocarlo al principio y después al 58. Ahora, en el siguiente paso, se compara el 42 con los primeros dos elementos. Así que como el 42 está más pequeño que el 58, va a cambiar su lugar con ese valor 58. Después se va a comparar con el primero, que es el 21, y como ya es mayor, entonces ahí no va a haber ningún cambio de posición. Después vamos a pasar con la posición 4 y lo vamos a comparar con el valor anterior, que ahora ya va a ser 58, y como va a ser menor, entonces va a cambiar su posición con ese 58. Después se va a comparar con el 42. Como en ese momento detecta que no es menor, entonces ya termina ahí de compararse con los demás, porque los anteriores siempre ya van a estar ordenados, los valores anteriores. Después vamos a comparar el 12 con el 58. Como es menor, entonces le cambia el lugar. Después se va a comparar con el 51. Como es menor, entonces también le va a cambiar el lugar. Después se compara con el 42. Como es menor, también le va a cambiar el lugar a ese valor. Y finalmente se va a comparar con el 21. Como es menor, se va a cambiar. Y finalmente vamos a llegar al 15. Y cuando manejemos ese valor, vamos a hacer exactamente lo mismo. Se va a comparar con el 58 y entonces le va a cambiar el lugar por ser menor. También le va a cambiar el lugar al 51. También le va a cambiar el lugar al 42. También le va a cambiar lugar al 21. Pero ya no le va a cambiar el lugar al 12 porque va a ver que no es menor. Así que vamos a tener al final ya los elementos ordenados. Bien, vamos a ver cómo vamos a programar esta situación. Aquí vemos un for. Primero, en la línea 4 estamos viendo cuántos elementos tiene este objeto llamado vector, que es la información que el usuario va a colocar en la función. Es el argumento de la función. Entonces vemos cuál es el tamaño. En este ejemplo el tamaño sería 6. Así que para i desde 2 hasta 6, desde esta posición 2 hasta esta posición 6, mientras i sea mayor a 1, ¿no? Entonces siempre se arranca el while porque la i siempre va a tener al inicio un valor mayor. Vamos a empezar viendo al principio i toma el valor de 2 aquí, así que si vector i es menor a vector i menos 1, como ven es una comparación hacia atrás. Si este elemento es menor a este elemento, entonces cámbialos de lugar. Esto lo hacemos con esta línea 8. Vector i menos 1 a i, renómbralo con lo que tenía vector i a i menos 1, o sea, la entrada i y la entrada i menos 1, ahora que sean la entrada i menos 1 e i. Entonces, este cambio solamente se va a efectuar cuando esta sentencia lógica sea verdadera. Y este traslado del índice i, de i menos 1, va a ser para que vayamos hacia atrás. Por ejemplo, cuando llegamos aquí al 15, va a ir comparando uno y otro hasta llegar al inicio. ¿Cuándo vamos a llegar al inicio? Cuando i ya sea el valor de 1, y entonces en ese caso vamos a salir de este while. Ahora, ¿qué pasa si los elementos sí están bien ordenados? O sea, si vector de i no es menor al anterior, entonces que no haga nada, que se salga, pasa a este else, donde i sería 1, y esa es la condición para que salgamos del while y pasemos al siguiente i, o sea, al siguiente elemento. Así que este índice i al principio indica la casilla en la que estamos trabajando, pero dentro del while el i se va recorriendo hacia atrás poco a poco para ir comparando los elementos anteriores. Y ya, vamos a intentar explicar este código ahora sí haciendo un ejemplo. Vamos a ejecutar primero
la línea 3, control enter. Vamos a ejecutar la línea 19, control enter. Y la línea 20. Aquí ejecuté primero con esta función orden 3, nuestra función que acabamos de programar, que se ordenara este vector de valores, y después hago lo mismo pero con la función sort, que es la función del paquete base o la función base que trae R. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más difícil, ahora con este vector X generado aleatoriamente, y vemos que funciona sin problemas nuestra función orden 3. Vamos a irla ejecutando poco a poco para que veamos de nuevo cómo funciona. Entonces vamos a suponer que tenemos este vector que vamos a generar aleatoriamente de 10 entradas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Y vamos a guardar el vector ordenado en este elemento XX para que en todo momento veamos cuál es nuestro objetivo, a ver si lo logramos. Bien, entonces vamos a estudiar el interior de la función. Vamos a ir ejecutando las líneas en orden. Entonces la línea 34, dijimos que era la primera instrucción de la función, es para ver cuántos elementos hay en el vector. Luego se ejecutaría este for, pero ahorita lo vamos a ejecutar a mano, entonces ejecuto esta línea y igual a 2 y va a pasar a ver esta sentencia lógica. Como es verdadera, entonces entramos al while y pasa este if. Entonces ejecutamos esta sentencia lógica y dice falso. ¿Por qué es falso? Porque la entrada 2 no es menor a la entrada anterior, quiere decir que ya están ordenados de manera correcta, así que es falso. Como es falso, se pasa a esta parte de else. Ejecutamos y como i es 1 y aquí ya acaba el while, entonces se regresa a la sentencia lógica del while y aquí esta va a ser falsa. Así que sale del while y como es la última instrucción de este for, entonces se repite el for y ahora pasa al siguiente i, que sería el 3. Entonces aquí voy a ejecutar de nuevo esto para que empiece como si hubiera sido el 2 y aquí i va a ser ahora 3. Entonces esta sentencia pues al principio siempre es verdadera, va a entrar a este if y ahora va a comparar la entrada 3, que es el 87, con el 69. Nos va a dar un falso, o sea, ya están ordenados y por tanto va a pasar directamente a resetear i igual a 1 para que se salga del while. Ahora va a pasar al siguiente i, el for. Vamos a ejecutar aquí a mano esta línea. Ya tenemos i igual a 4 y ahora va a tomar el 38 y vamos a ver cómo ahora sí esta sentencia va a comparar el 38 con el 87. Dice true, o sea, sí están desordenados, así que los vamos a reordenar. Va a entrar a esta línea y vamos a ver cómo se van a ordenar aquí en automático. Control enter y ya pasó el 38 a estar antes del 87 y se ejecuta después la línea 41 y ahora va a comparar la entrada 3. La entrada 3, que ahora tiene el 38, la va a comparar con el 69. Así que se vuelve a ejecutar el while. Va a decir que sí, que todavía estamos comparando entradas anteriores, así que va a entrar a esta sentencia lógica, va a decir que es verdadero, que están en desorden y se van a ordenar. Control enter y ya colocó el 38 antes del 69 y ahora ejecutamos esto y ya fue i igual a 2 y ahora va a comparar este 38 con este 7. Previamente pues se va a ejecutar este while que va a ser true. Se va a ejecutar esta sentencia lógica que nos va a dar falso porque ahora ya están ordenados y entonces se va a ejecutar que i ya es 1, con lo cual al ser falsa esta sentencia del while se va a salir del while y vamos a ir al siguiente i. En este caso ya tendría que ser el siguiente i, si sería 5. Aquí vamos a obtener el 5 manualmente, rápidamente. Ya tenemos i igual a 5, así que va a entrar aquí después de esta sentencia verdadera de i mayor a 1 y va a comparar el 19 con el 87. Va a decir que si están desordenados, los reordenamos y llevamos i a 1 anterior.
va a volver a entrar al while, va a decir que también está desordenado el 19 y el 69, los ordenamos y se va a ir a 3. Va a decir aquí que sí. Vamos a comparar el 19 con el 38. Va a decir que están desordenados, los ordenamos y se vuelve 2. Aquí de nuevo va a entrar al while, va a comparar ahora el 19 con el 7. Falso, así que se va a saltar hasta esta línea. Y ahora sí ya va a salir del while porque ya i es 1. Y se va a ir al siguiente i. Así que ahora vamos a hacerlo. Sería igual a 6 y va a volver a hacer lo mismo con el 2, etc. Bien, entonces así funciona nuestra función. Vamos a volverla a ejecutar y vamos a pasar a ver el comportamiento de la función con la animación siguiente. Recuerden, de la línea 52 en adelante vamos a usar el paquete animation. Ya lo hemos usado en otros 2 videos anteriores. Dejo los enlaces aquí arriba para que puedan ver esos otros videos. Así que ejecuto estas líneas. Vamos a empezar con una muestra de tamaño 10 y estos son los valores que vamos a ver cómo se ordenan de manera gráfica. Voy a usar en esta línea 63 un contador de los arreglos necesarios para ordenar estos valores, que a veces van a ser va a estar cambiando el número de arreglos necesarios dependiendo de qué tan desordenada esté la lista al inicio. Control Enter y vemos cómo se van ordenando rápidamente y nos indica que aquí se necesitaron 27 arreglos. Teóricamente, en promedio, se deben de necesitar n al cuadrado sobre 4, que en este caso son 25. Y en este caso se usaron 27. Y aquí está el vector ordenado y aquí se ve gráficamente. Vamos a volver a hacer este experimento, pero ahora con una muestra más grande de tamaño 100. Al ejecutar las líneas 59 a 61, pongo un fondo negro, grafico con alturas los valores, pongo puntos hasta arriba y ahora dentro del for, para ir ordenando todos los valores, siempre pongo en medio un plot y esta sentencia ani.pause, que es animation, pausa de la animación. Así que es una sucesión de gráficos lo que estamos viendo, pero aparenta ser una animación. Así que ejecuto línea 63 y línea 64. Y en este caso tomó 2592 arreglos y teóricamente el valor esperado es de 2500, así que vemos que funciona muy bien la teoría. Finalmente, un ejemplo con una muestra de tamaño 200, donde empieza a ser ya cada vez más lento el algoritmo, pero no tan lento como aparenta aquí. Aquí aparenta ser lento, pero porque más bien está tardando en hacer los gráficos y eso hace que se tarde mucho el algoritmo, pero en la realidad pues es muy rápido. Claro que no tan rápido como el mejor algoritmo de ordenación llamado Quicksort y que se verá en algún video posterior. Tomó 9616 arreglos y vamos a ver el valor esperado era 10.000. Y aquí tenemos el vector ordenado.